Fanfics de The Eminence in Shadow. El guerrero perfecto entre las sombras. Capítulo 1. Una nueva vida. Qué raro, los bebés siempre rompen llanto cuando nacen, dijo el calvo. No entendía mucho sus palabras, era como si hablaran un idioma raro y desconocido. ¿Soy un bebé? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Miré mi alrededor y me percaté del rostro de desconcierto de las sirvientas y de una niña pequeña al pie de la puerta de la alcoba. ¿Por qué todos están poniendo una cara como si hubieran visto un elefante volar? Pude reencarnar en este mundo. Y lo genial es que existe la magia y seres únicos como elfos, semi-humanos y dragones. Nací como Cid Cagenwo, el segundo hijo de la baronía Cagenwo. Mi hermana mayor era Claire Cagenwo y nuestro dominio y en la frontera del reino de Midgar, en un lugar muy remoto de la civilización y aledaño de un bosque mágico llamado el Abismo, donde se dice que habitan monstruos horribles y que además son gobernados por un dragón mítico, el legendario dragón de la niebla. Sería genial explorarlo y comprobar si la leyenda del dragón de la niebla sea verdad, pero esperaré un poco hasta que me acostumbre a mi magia y crezca un poco. Aprendí a leer y escribir a los 2 años y para los 4 leía libros complejos y me encerraba en la biblioteca de mi mansión. Aprendí mucho de la lógica de este mundo y de los fundamentos de la magia, además de leer documentos y pergaminos complicados. Todas las sirvientes me tenían temor por lo raro que era, adquirí una habilidad de incrementar mis 5 sentidos y escuchaba sus murmullos, se preguntaban si me poseo un demonio entre otras cosas, porque no sabían el motivo de que un bebé jamás lloraba y cómo logro leer a tan temprana edad además de resolver problemas tan complejos a los años de vida. En el caso de mi hermana era un poco diferente, ella me veía como un raro. Pero se podría decir que era la más amable de mi familia y de la mansión. Espero a que cumpliera los 6 años para que entrenara esgrima con ella, pero cuando cumplí dicha edad, me negué a entrenar con ella. Siempre la evitaba y escapaba. Nuestras discusiones siempre terminaban con ella diciendo que era una vergüenza para la familia. Entre otras cosas, aunque sabía que esa chica no lo decía en serio y solía regresar por las noches llorando y pidiendo disculpas. Cuando cumplí los 9 años recién me animé a aprender esgrima, no era necesario repasar los conceptos del arte porque en mi vida pasada era un genio en aquel ámbito, pero no me gustaba usar espadas sino katanas, son más ligeras y fuertes. Además los estilos de esgrima de este mundo son un asco. Hubo ocasiones que cuando mi hermana me arrastraba al campo de entrenamiento le decía que quería ir al baño y jamás regresaba. Ella era muy terca y no aceptaba un no por respuesta, es por ello que me abatí en un duelo contra ella donde a duras penas le gané, aunque podía haberla derrotado de manera muy humillante, pero me limité a solo usar un mínimo de mi habilidad. Pero cuando la tumbé al suelo pude ver que en sus brazos habían unas manchas negras. Le pregunté por ello y ella me lo escondió para después salir corriendo. No pude encontrarla hasta caer la noche. Ingresó a mi alcoba con los ojos llorosos y me reveló su secreto, pues resulta que padecía de la posesión. Cuando lo comentó abrí los ojos ampliamente y pude entender su miedo y terror. Rompió en llanto y me dijo que no quería morir ni que su propia familia lo traicionara. ¿La traición? Creo que sé lo que es, pero jamás creí que... Descuida, hermana, te prometo que no diré nada, ese mal desaparecerá, no siempre avanza hasta matarte, lo vamos a superar juntos, dije, gracias, seré fuerte y superaremos esto. Me curaré, dijo mientras sollozaba, me abrazó hasta quedarse dormida en mis brazos. Ese día mi hermana mayor durmió plácidamente en mi alcoba. No tenía mucho tiempo, debía curarla cuanto antes. Este mundo está podrido. Una vez mi familia visitó una iglesia donde mataron a cuchillazos a una niña de 9 años que sufría de posesión. Todo el público, hasta niños y mujeres, aplaudieron aquel acto. Me pareció repugnante y atroz. Mi hermano le dio un ataque de pánico y vómito. Ese día fue una pesadilla. El tiempo era corto, leí libros acerca de la posesión pero no había casi nada. Creo que la diosa dijo algo, que este mundo estaba contaminado por una organización malévola. Una iglesia ruin, más parece un culto o secta, pero según escuché es en todo el mundo. Si uno las piezas, de seguro la diosa se refirió a la iglesia. Leí un cuento acerca de los 3 héroes que derrotaron al demonio Diabolos. Cuando la iglesia es poderosa suele ser muy soberbia, y si es tan ruin como lo que vi y que la gente tenga la osadía de aplaudir sus fechorías sin dudar, entonces tiene mucha influencia y debe estar sostenida por una fuerza poderosa. Culto de la posesión no se refiere al demonio. Lo llamaré culto de Diabolos, suena cool. Así llamaré a esa organización maligna que respalda desde las sombras la iglesia. Se podría decir que es su imagen pública.
Esta iglesia se parece a la antigua Inquisición de la Edad Media de mi mundo. En aquella época se cometieron atrocidades que el ser humano se avergüenza mucho y todo en nombre de Dios. Mi hermana será perseguida por la iglesia, por el culto. ¿En realidad el mundo es controlado por esta organización? Leí más el cuento de los 3 héroes y después de darme varios cabezazos di con la respuesta, ¿y si la iglesia manipuló la historia? ¿Y si esos 3 héroes fueron mujeres y como dice la maldición recibieron una poderosa maldición que afectaría a sus descendientes? Pero en ese caso mi hermana sería una descendiente de las heroínas. Practique con vigor mi magia, entrene a escondidas con más intensidad y cada día aprendía con facilidad nuevas habilidades y poderes. Gane muchos atributos, tales como inmunidad al veneno, al control mental, a la alteración, inmunidad a la magia ofensiva, curación veloz, etc. Poderes tales como el transmutar, el cual es mi favorito, con ella podía fabricar mis podrías armas, superfuerza, percepción, telepatía, telequinesis, cantidad casi ilimitada de mana, no puedo sufrir alteración de mi magia, puedo copiar y robar técnicas y habilidades ajenas. Tengo 80% de probabilidad de conseguir un pacto élfico del sexo femenino y un 2% de un elfo masculino. Un 76% para el pacto de un semihumano del sexo femenino y un 2% del sexo masculino. 67% de conseguir pacto dracónico. ¿Pactos? ¿Qué es eso y por qué tengo más porcentaje de conseguir un pacto en mujeres? Aprendí a aprovechar el slime para fabricar armadura y armas, podría usar mi habilidad transmutar pero el slime es muy útil porque no hace ruido y es más efectivo para el sigilo y casi no consume mana. Aniquile sin tener compasión a una banda de la secta aparentemente y robé su oro y documentos. Oye bro, ¿tengo suerte legendaria? Porque todo lo que dije al azar resultó ser cierto. La organización malévola se llama Culto de Diabolos y su misión es resucitar al famoso Diabolos para conseguir la vida eterna, algo así. Para ello necesitan sacrificar a los descendientes de los antiguos héroes. Este mundo sufrirá, nadie se atreverá en arrebatarme a mi hermana otra vez. Regresé a mi casa muy tarde y recibí un gran sermón de mi madre. Me acosté con un gran chinchón en mi cabeza. ¿Es humana esa mujer? Lo dudo muchísimo. Esa noche decidí erradicar la enfermedad de mi hermana. No pude dormir y pasé literal toda la noche curándola. Mi teoría era que tenía una sobrecarga mágica que provocó que su cuerpo se mutara hasta deformarse. Arregle sus circuitos mágicos y acondicione su magia y cuerpo para que no sufriera jamás eso. Cuando mi hermana despertó ya no tenía las manchas negras y entró a mi cuarto feliz. Ese día casi me mata de un gran abrazo. No sé cómo sobreviví. Desde ese día mi hermana aumentó su nivel de afecto hacia su hermana menor. ¿Se habrá dado cuenta que yo la curé? 10 años, era un niño que iba a rendir su examen mensual para ver si tenía madera para ser un caballero. Pues resulta que mi familia tenía fama de dar caballeros fuertes y se tenía mucha expectativa en nosotros. Mi hermana no tuvo problemas en demostrar su valía, pero ¿cuándo es el turno de Zika Genuo? ¿Dónde está? ¿Aún no ha bajado? Preguntó mi madre con varias venas en la frente. ¿Por qué no bajo? Recuerdo que le dije que debería alistarse para rendir la prueba. Oye calvo, ¿viste a Cid bajar? Preguntó Claire con un tono furioso, pues supone que él iba, corrió hasta mi habitación y levantó las sábanas y donde se suponía que era un niño durmiendo plácidamente se trataba de un pequeño peluche con una peluca idéntica a la mía. Una pequeña explosión se produjo en mi habitación y se trataba de una mujer iracunda quien gritó a todo pulmón mi nombre. ¿Cómo sé que eso pasó? Pues había instalado una pequeña cámara en el peluche y solo pude ver hasta que este cayera del 3er piso. Ahora no había tiempo que perder, debía aventurarme en el bosque del abismo. Me gustan mucho los dragones, y me fascinará ver uno de verdad. Como decía la leyenda, habían monstruos feroces pero no eran rivales para mí, en cuestión de segundos los convertía en nubes de sangre. Y sin que ellos se dieran cuenta de su propia muerte. Atravesé con facilidad la niebla Toxix sin sufrir envenenamiento debido a mi atributo de inmunidad. Vaya, jamás imaginé que un mocoso se atreviera a pisar mis dominios. Venciste a mis poderosos monstruos sin sudar, eres alguien fuerte a pesar de ser un niño. ¿Podría saber tu nombre? Me llamo Zika Genuo, pero me podrías llamar Shadow, el que caza las sombras y acecha en las sombras, dije con orgullo. Durante todo este tiempo después de curar a mi hermana me di cuenta que debía esconder mi identidad a la hora de enfrentar al culto y debía tener una base de operaciones en donde pudiera trabajar.
Tenía planeado destruirlo y erradicar la iglesia de la faz de la tierra, pero podía poner en peligro a mi familia y en especial a mi hermana. Como en mi antigua vida me gustaba combatir entre las sombras, lo haré ahora con más vigor y potencia. Será sencillo porque tengo magia y superpoderes de alto calibre. Tenía un temor y era que había una posibilidad que mi hermana fuera secuestrada por el culto y mientras la iglesia siga viva, ella aún corre riesgo, pero como comenté debo mantener mi lucha entre las sombras. Según investigue, los cultistas están inmersos en las altas esferas de la nobleza. Diseñé un traje chévere con capucha de Slime y un buen nombre de héroe. Shadow. Es un apodo interesante. Libero una inmensa aura que retumbo por todo el bosque. Veremos si eres capaz de vencerme o de doblegarme. Jamás hubo un humano que pudiera encararme, pero tú no muestras una pizca de miedo, al contrario muestras emoción y una gran sonrisa. Espero que no me decepciones, mocoso. La pelea inició, fue épica y me permitió probar mis nuevos poderes que adquirí hace unos días. Aunque derroté al dragón en menos de un minuto. ¿Esto se terminó? Convertí en polvo el cuerpo del dragón de la niebla. Vaya, me has derrotado y encima no tuviste de sudar ni usar todo tu poder. Eres un guerrero formidable con una cantidad mana casi infinita. Su cuerpo fue reconstruido velozmente. ¿Aún estabas vivo? Pregunté, pues claro, mientras esté en mi santuario, en mi dominio puedo resucitar las veces que sea necesario. Eres impresionante. Estuve esperando a un guerrero tan poderoso como tú. Eres digno de convertirte en mi am. Pero si destruyó tu alma mediante una magia primordial como la del exorcismo, etc., después de destruir tu cuerpo entonces tu alma morirá y esta vez sí podrías morir. Era consciente que existirían seres que poseían cuerpos inmortales, pero seguían siendo formas de vida inferior al de un dios. Si podría destruir de forma tradicional en combate su cuerpo apenas lo haga, debo activar mis técnicas de magia primordial para evitar que reviva. Pueda el enemigo morir de verdad. Espera. Espera. Por favor, perdona mi vida, señor Shadow. Gran Shadow. Tenga misericordia de mí. Entró en pánico el dragón. Eso fue una voz de una chica. ¿Eres hembra? Pregunté, pues claro, en este mundo existen 6 dragones míticos y somos hembras. Los dragones inferiores sí tienen un género masculino, pero nosotros también podemos poner huesos, pero nuestros hijos jamás serán míticos. Eto, me perdonarás, dijo tímidamente, voy a pensarlo. ¿Será buena idea domar un dragón? ¿Me permitirá montarme en su espalda? Sería genial, es como si fuera un tanque volador que escupe fuego. Además me da pena matarla. ¿Y ella podría ser la guardiana de mi nueva base, Shadow-sama? De acuerdo, lo dije con una voz grave. Serás mi dragón, te daré un nuevo nombre, ¿y será? ¿Qué nombre sería adecuado para un dragón? Es mujer, supongo que uno lindo sería adecuado. Te llamarás Violeta. Pero qué rayos, es un pésimo nombre para un dragón y ni siquiera su color es parecido al violeta. Es un gran nombre. Entonces desde ahora seré Violeta. El dragón de Shadow-sama, dijo. Un gran resplandor envolvió su cuerpo y cuando se disipó, una hermosa mujer voluptuosa de cabello morado apareció en escena, pero yacía desnuda. Mi rostro se enrojeció y grité que se cubriera. Conseguí mi primera subordinada, pero ¿por qué su cabello es morado y no blanco? Final del capítulo 1. Esto ha sido todo. Pronto subiré el siguiente capítulo.